Bueno, mis hermanos, permanezcan allí en su grupo, mis hermanos. No vayan a acomodar todavía, permanezcan allí. ¿Está aquí? Y vamos a comenzar con el grupo de la hermana Lenae. 1 minuto, hermano, por favor. Menos de 1 minuto para decir los 3 aspectos de la tarea. Los demás escuchan atentamente, por favor. Desde allí del grupo se le va a colocar el micrófono para que usted pueda decir. Vamos a escuchar al grupo de la hermana Lenae. Buenos días, que Dios les continúe bendiciendo. Acá en consenso grupal colocamos que un elemento esencial es una característica o algo imprescindible, necesaria e irreemplazable, que al eliminarla, alterarla u obviarla pierde el sentido completo. En sintonía con esto colocamos que los elementos esenciales del Evangelio, conforme al versículo que nos correspondió a nosotros, que fue Juan 3:16, son los siguientes. Primero, que el plan es de Dios. Esto lo tomamos del fragmento que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. En esto hablamos de que Dios propició el plan de salvación para cada uno de nosotros, fundamentado en su amor, es decir, en su esencia misma. Luego tenemos la obra redentora de Cristo, y lo tomamos del fragmento que dice que ha dado a su Hijo unigénito. En esta parte hablamos de que su obra incluye lo que es su venida, su muerte, su resurrección y su regreso por cada uno de nosotros. Y posteriormente colocamos la necesidad de convicción. Lo extraímos de la parte que dice todo aquel que cree. Es decir, que hay una necesidad de tener fe en Jesucristo, y esa necesidad incluye el hecho de reconocer que el hombre es pecador y de que solo en Jesús hay vida eterna. Posteriormente colocamos que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación para que todo aquel que crea en Dios efectivamente no se pierda, sino que tenga vida eterna. En conclusión, podemos decir que el Evangelio se centra en la obra de Jesucristo. Gracias. Gracias. El grupo de la hermana Sofía. Buenos días. A nosotros, nuestro grupo, nos tocó fundamentarnos en Juan 3:16. Como primera pregunta, ¿qué es un elemento esencial? Es aquella que es primordial, el centro del mensaje del cual no se puede prescindir. Como segunda pregunta, los elementos esenciales del Evangelio según Juan 3:16. Somos pecadores. Dios muestra su amor a través de Jesús. Es necesario creer en Jesús y después de creer puedes obtener la vida eterna. Como última pregunta, ¿qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas en las que se manifiesta el amor de Dios a través de Jesucristo, para reconciliarnos con Dios y darle vida eterna a las naciones. Gracias, hermano. El grupo del hermano Nelson. ¿Qué es un elemento esencial? Es algo que no puede faltar, es algo indispensable, vital, lo necesario para el funcionamiento de algo. Elementos esenciales en los textos bíblicos. Bueno, encontramos que en Romanos 3, 23 hasta el 26, que somos pecadores y estamos separados de Dios por el pecado. Que por la gracia de Dios tenemos la salvación mediante la redención somos justificados en Cristo. El sacrificio de Cristo es para la expiación de nuestros pecados y por la fe en su sangre somos justificados delante de Dios. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es anunciar las buenas nuevas de salvación y en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y que por la fe en Él somos justificados ante el Padre por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Gracias, hermano. El grupo del hermano Frank. Buenos días. Continuando, la primera pregunta es, ¿qué es un elemento esencial? Un elemento esencial nosotros lo definimos como un conjunto de elementos que constituye la base del Evangelio, los cuales son indispensables y no pueden faltar.
Entre los elementos esenciales que conseguimos en Romanos 3:23 al 26 es que un elemento esencial, es reconocer que todos somos pecadores, es decir, que tenemos que arrepentirnos. Otro es que por medio de Jesucristo somos justificados gracias a su sacrificio. Y también por medio de la fe creemos en Jesús y su sacrificio para salvación. Y por último, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es una oportunidad que Dios nos ofrece para ser salvos y darnos la vida eterna por medio de Él mismo. Son buenas noticias de salvación. Gracias. Grupo del hermano Oscar Ernesto. Buenos días. Buenos días. Bueno, nuestro grupo definió que es un elemento esencial como algo indispensable, algo que no puede faltar y que básicamente es la esencia de algo. Y luego encontramos los elementos esenciales en nuestro pasaje, que fue 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 10. En el primer versículo y segundo versículo encontramos como elemento esencial creer y retener el Evangelio. Pero todo esto por la gracia de Dios, que lo conseguimos en el versículo 10. Y es que las personas creen por la gracia de Dios, no por lo que nosotros podamos hacer. Luego vamos al versículo 3, donde conseguimos elementos que debe comprender el Evangelio, y es que Cristo murió por nuestro pecado y fue sepultado, y que también resucitó y fue evidenciado por muchos. Y en el versículo 3 también conseguimos el pecado, que es un elemento esencial, y es que el hombre está en una condición de pecado y esa fue la razón por la que Cristo murió. Y como tercera pregunta, ¿qué es el Evangelio? Vemos que el Evangelio es la buena noticia de que aun cuando nuestro pecado nos ha separado de Dios, hay un camino que nos puede reconciliar con Él, y es Cristo mismo, quien murió en nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados y resucitó al tercer día, y que por su gracia, y que si por su gracia creemos en Él y retenemos este mensaje, seremos salvos. Aleluya. El grupo del hermano Oscar Enrique. ¿Qué es un elemento esencial? Es algo importante, algo que no puede faltar y es la esencia de todo. Según Efesios 2 del 1 al 10, los elementos esenciales son: el ser humano estaba muerto espiritualmente y era esclavo del diablo. La ira de Dios estaba sobre nosotros por el pecado. Dios nos amó tanto que aún estando en pecado nos dio la vida junto con Cristo. 4. La salvación es un regalo de Dios, no por mérito, sino por gracia. 5. Los que creemos en Él tenemos la vida eterna y no estamos muertos espiritualmente. 6. La salvación es por gracia a través de la fe, no por obra, para que no nos gloriemos. 7. Las buenas obras son el resultado del creyente que ha creído. Dios nos preparó para esas obras. Nosotros las ejecutamos a través de su palabra. Concepto de qué es el Evangelio. Es el plan de salvación con el cual Dios nos reconcilia consigo a través de su Hijo Jesús. El grupo de la hermana Garlet. Buenos días. Buenos días. Definición de esencial: cuando algo es importante y no puede faltar, es decir, que es necesario. Elementos esenciales: Efesios 2 del 1 al 10. El hombre es pecador, estaba separado de Dios. Somos salvos solo por gracia. Es un regalo de Dios. Él nos da este regalo a través del sacrificio de su Hijo. A través de la fe, y no por obras, sino por un regalo de Dios, por su gran amor y misericordia. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas de salvación
a todo pecador, para que creyendo en Jesús y arrepintiéndose, reciba el regalo de Dios a través de la fe para la nueva vida hasta que Él vuelva. Amén. El grupo del hermano Ramón. Nosotros nos tocó el pasaje de 1 Corintios 15, que es esencial, es fundamental. No se puede sustituir y si no está, pierde el sentido. Y es lo que describe y sustenta la naturaleza de Jesús. En el pasaje encontramos los elementos esenciales como que somos pecadores y se muestra nuestra condición de pecado que está en 15.3, 1 Corintios 15.3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. También está en 1 Corintios 15.3. Fue sepultado y resucitó al tercer día, 15.4. El Evangelio tiene el poder de transformar la vida del hombre y esto es por gracia. Y el mejor ejemplo es Pablo. Y el número 5 de los elementos esenciales lo encontramos y decimos que para la salvación es necesario creer, arrepentirse, retener y perseverar en la fe. Dentro de lo que es el Evangelio, nosotros concluimos que es la mejor noticia que ha llegado a nuestras vidas, ya que nos muestra lo bonito que Dios puede hacer en nosotros, solo conociendo la verdad de Cristo, que Él se sacrificó por nuestros pecados para obtener salvación y vida eterna. Es un mensaje que recibimos por gracia y debemos multiplicarlo. Gracias, hermano. El grupo de la hermana Grisel. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Bueno, ¿qué es elemento esencial? Es algo que no puede faltar, algo indispensable. De eso depende el resultado final. Los elementos que sacamos de Efesios 2, del 1 al 10, fueron que somos pecadores, somos salvos por gracia a través de Jesús. Dios es tan misericordioso que envió a su Hijo para salvación. Tenemos vida eterna y es necesario creer para ser salvo. ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia donde se presenta a Cristo para salvación. Gracias. El grupo de mi hermana Areli, con eso cerramos. Buenos días, Dios les bendiga. Bien. El elemento esencial es algo que es imprescindible, que no se puede sustituir. Nuestro pasaje fue Efesios 2, del 1 al 10. Los elementos son los siguientes. Estábamos muertos en delitos y pecados. Dios es rico en misericordia y nos amó. Jesús murió y resucitó por nosotros por amor. Somos salvos por la gracia de Dios y por medio de la fe. Somos ejemplo de su bondad. Nuestra salvación no es por obras, es un don de Dios. Nadie debe gloriarse de la salvación, porque no es un premio. Dios nos levantó de los muertos y nos hizo nuevas criaturas. Nos sentó en lugares celestiales. Somos hechura suya, su obra maestra. La salvación es un regalo inmerecido. Fuimos creados para buenas obras preparadas por Dios de antemano. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Es el mensaje que he llevado a los hombres para mostrarles el pecado en que viven, la misericordia y el amor de Dios, para entregar a su Hijo a morir y resucitar por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras vidas, que nos ha hecho hijos de Dios para hacer buenas obras que fueron preparadas de antemano en Cristo Jesús. Amén. Ahora denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Rápidamente vamos a volver a nuestros lugares, vamos a tratar de ordenarnos como estábamos, para ya ir concluyendo, cerrando. Vio, hermano, que es la palabra de Dios la que tiene el poder para impactar nuestra vida,
para que podamos reconocer el Evangelio, entender el Evangelio, comprenderlo y conocer a Jesucristo, hermano. A veces nosotros pensamos que es que somos nosotros, que no sabemos las 4 leyes espirituales, que sabemos esto, que sabemos aquello. No, es la misma palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Todos acertaron con el concepto de lo que es un elemento esencial. Palabras más, palabras menos. Sí, un elemento esencial se refiere a una parte fundamental, indispensable o crucial de algo. Es algo que constituye la base o el fundamento de algo, sin lo cual no puede existir o no puede cumplir su función principal. Un elemento esencial no es un accesorio, es algo imprescindible, que es fundamental para la estructura de la naturaleza o de algo. Por ejemplo, en el caso de una receta de cocina que vaya establecida así, de repente usted le puede poner su variante a la manera como usted la quiera hacer, pero la receta de autor usted tiene que seguirla al pie de la letra. Si usted le cambia un elemento a esa receta, ya eso si es la hermana Elena que hizo la receta y ella decidió ponerle otra cosa, ya es la receta tal al estilo de Elena, pero ya perdió el sentido de la receta original. Entonces, si a ti te piden preparar una receta original, ¿qué tienes que hacer? Seguir la receta con los ingredientes. Los venezolanos somos especialistas. Arroz chino a la venezolana, comida árabe a la venezolana, y le damos nuestro estilo. Pero no es así. Las recetas originales tienen sus medidas, sus cosas, y si usted la cambia, ya dejó de ser la receta original. Entonces, sí, y la receta del hermano Eduardo, y los hermanos que cocinan también, que son... Sí, hermano, a veces nosotros nos ponemos a inventar y con el Evangelio sí no se puede inventar. Con el Evangelio no podemos inventar. Es fundamental seguir los elementos esenciales. En el caso de los elementos esenciales del Evangelio, son los componentes fundamentales que forman la base del mensaje de salvación y redención en Jesucristo, que incluyen conceptos claves como los que ustedes nombraron: el amor de Dios, la obra redentora de Jesús en la cruz, la resurrección, el perdón de los pecados, etc. Sin estos elementos, el Evangelio perdería su esencia y no podría cumplir su propósito principal de ofrecer la reconciliación con Dios y la vida eterna. Sí, las formas a veces varían. Hablábamos el pastor Henry y yo allá de la obra del Espíritu Santo. Nosotros no podemos meter al Espíritu Santo dentro de un formato. Esas cosas pueden variar. Cuando Dios quiere salvar a alguien, hermano, Dios lo hace. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio tal como la Biblia nos manda. Amén. Es importante resaltar eso. Cada situación específica, bueno, Dios sabrá cómo lo va a hacer, pero nosotros tenemos la responsabilidad de ser fieles a predicar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué es el Evangelio? Bueno, hay todas sus definiciones estaban muy acertadas, sobre todo porque ustedes las definieron desde la base del texto que estaban revisando, que estaban estudiando. Entonces, aquí esto es clave, hermano, porque si usted no puede definir el Evangelio, entonces, ¿qué es lo que estás predicando? Si usted no es capaz de definir el Evangelio, ya yo me imagino qué es lo que se está predicando. Entonces, para nosotros poder predicar el Evangelio, tenemos que tener una definición bíblica de lo que es el Evangelio. O sea, desde el concepto. Si yo entiendo qué es el concepto bíblico del Evangelio, entonces lo más seguro es que yo voy a predicar un Evangelio bíblico. Es el plan diseñado por Dios para redimir al hombre pecador, el cual está bajo la ira y la justicia de Dios, pero por amor a la humanidad, Él dio a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Llevándolo a la cruz, tuvo que morir allí, luego resucitó y nos justifica gratuitamente porque hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Entonces, aquí el concepto que nosotros queremos dejar claro en esta mañana, que es necesario predicar bíblicamente, es necesario que prediquemos el Evangelio, ¿cómo? Desde las Escrituras, hermano. Eso es lo que necesitamos nosotros, la palabra de Dios, las Escrituras. Está claro, según los principios y valores que establece la palabra de Dios. La predicación del Evangelio implica transmitir con fidelidad el mensaje de la palabra de Dios a otras personas. ¿Transmitirlo cómo? Con fidelidad, ¿verdad? ¿Qué significa con fidelidad? Apegados a la Biblia, hermano.
No inventemos cambiar la receta. Apeguémonos a la Biblia. Entonces, compartiendo las verdades esenciales de lo que es el evangelio de nuestra fe cristiana. Lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el mandato. Sabemos que es la gran comisión, que debemos predicar el evangelio, lo sabemos, pero muchas veces nosotros también ignoramos la advertencia que el apóstol Pablo hizo allá en Gálatas 1, del 7 al 9. Es como una advertencia para nosotros, hermanos. Debemos tomar esto como una advertencia. A todo aquel que está llamado a predicar el evangelio debe recordar esta advertencia. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Entonces, hermano, algunos de los errores que se cometen a la hora de predicar el mensaje de salvación sin considerar los elementos esenciales del evangelio. ¿Cuáles serán? Cristo te ama, eso es una verdad, pero eso no es lo que la primera persona necesita saber. La persona necesita saber que tiene un problema que se llama pecado, que lo separa de Dios. ¿Sí? Entonces tú a la gente le dices nada más, Cristo te ama, no ha recibido realmente el mensaje completo, esencial del evangelio. Yo siempre voy a recordar el testimonio del pastor Sandy Campos de allá de Dios de Salvación Bicentenario. Él dice que una hermana lo fue a evangelizar y ella le dijo, ¿tú quieres caminar las calles de oro con Jesús? Y él dijo, bueno, sí. Bueno, repite conmigo esta oración. Repite la oración. Listo, ese fue el evangelismo que le dieron. Si es verdad, los cristianos vamos a caminar las calles de oro con Jesús. Amén. Un día estaremos allá, hoy lo entonamos aquí, lo cantamos. Pero la gente no necesita saber de primera mano si quiere caminar las calles de oro. ¿Qué necesita saber? Que es pecador, que necesita arrepentirse, que la obra de Cristo que se hizo en la cruz del Calvario, eso es lo primero. Tú quieres ser sano, quieres que tus problemas se acaben. Eso muchas veces son los errores que cometemos a la hora de predicar el evangelio. Y decimos, ¿quieres ser sano? Recibe a Cristo para que tú veas que se te van a acabar todos tus problemas, hermano. Eso son unas ofertas engañosas. ¿Qué otros errores podemos cometer, hermano, a la hora de predicar el evangelio? Nos enfocamos en nuestro testimonio. No está mal que nosotros digamos qué es lo que Cristo ha hecho conmigo, pero que la gente sepa que Cristo me sanó solamente no es lo que va a producir la salvación en la persona. Entonces, ¿cómo, hermano? Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Si yo después que prediqué que el hombre es pecador, lo que hizo Cristo, que debe arrepentirse, después yo digo mi testimonio, perfecto. Pero si yo nada más digo mi testimonio y me enfrasco en mi testimonio, que Cristo me sanó, que sanó a mi mamá, que sanó a mi hijo y me quedo hasta allí, ¿qué va a pasar? No hay un fundamento bíblico sobre el cual la persona deba establecer su fe en Jesucristo. Hermano, estamos hablando de algo que ha sido la tradición de la iglesia evangélica durante mucho tiempo. Porque no habíamos sido enseñados, pero qué bueno que Dios como iglesia nos ha enseñado a nosotros a desaprender para aprender a la luz de la palabra de Dios. Entonces, hermano, finalmente, ¿qué es el ADN? Cuando usted escucha eso, ahí el flyer decía el ADN del evangelio. ¿Qué es el ADN? El concepto de ADN como tal, genéticamente hablando. Yo tuve que buscar ayuda médica. Lo que somos, ¿no? Adriana se documentó porque a lo mejor ella vio el ADN allí, ¿no? ¿Alguien más puede decir, oye hermano, ADN es esto? Esto es clave, lo que acaba de decir hermano Geni, es lo que contiene toda la información necesaria, pues. Sí. Es algo particular. Sí.
Usted tal vez se preguntó entonces por qué el pastor usó esa metáfora para titular la enseñanza de hoy. Bueno, aunque generalmente se habla de ADN en términos de genética, yo quise ilustrarlo de esta manera, pensando en ese concepto del ADN del Evangelio. Representa los elementos fundamentales e inmutables que constituyen el corazón de las enseñanzas y los principios del Evangelio. Es como una información genética espiritual de lo que es el Evangelio de Jesucristo, hermano. Y esto es importante, porque si ya el apóstol Pablo lo advirtió allá cuando envió la carta a los Gálatas, quiere decir que eso tiene tiempo corriendo y dando problemas. Y Satanás es el más especialista e interesado que el Evangelio sea pervertido, no que haya otro Evangelio, porque es un solo Evangelio. Bueno, de manera similar, como no se debe modificar el ADN en genética, la idea es que no se debe alterar o cambiar los elementos esenciales del Evangelio. Los elementos clave del ADN del Evangelio que hemos visto en los pasajes que estudiamos en esta mañana. ¿Por qué? Porque cada uno desempeña un papel crucial en la comprensión y en la obediencia al Evangelio. Esa información no debe ser modificada. Esa información no debe ser modificada. Hermano, yo temblé cuando estaba terminando de cerrar mi sermón. Dije, estamos en problema. Cada vez que usted decide modificar el Evangelio, ¿qué está pasando? Estamos desobedeciendo al Señor, estamos retando al Señor. Exacto, sea anatema. Wow, hermano, al menos esto a mí me retó. Cuidadito, hermano. No se ponga a inventar, porque es el Evangelio de Jesucristo, no es el Evangelio de Ezequiel, no es el Evangelio de Oscar Enrique, es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, la importancia de no modificar estos elementos radica en la obediencia a Dios. Primero tenemos que ser obedientes y predicar el mensaje tal como Jesucristo lo enseñó, como los apóstoles y la primera iglesia lo hicieron. Así que no se debe modificar el ADN en genética, porque puede tener consecuencias para la salud y para el desarrollo de ese organismo. Bueno, no se debe modificar los elementos esenciales del Evangelio porque pueden traer consecuencias en la visión reproductora de la iglesia y de nuestra obediencia al Señor. Una de las consecuencias, por ejemplo, nosotros los pastores batallamos con falsas conversiones, porque le hemos predicado un evangelio diferente a la gente y yo creo que una de las cosas más terribles que puede haber es que alguien crea que es cristiano y realmente no lo sea. Que el Señor nos ayude, hermano. Es de suma importancia entonces, mis hermanos, predicar bíblicamente, ya que es a través de la palabra de Dios contenida en la Biblia que podemos entender y transmitir el mensaje de salvación, para así guiar a las personas hacia una relación personal con Cristo para la salvación. La predicación del Evangelio implica transmitir con fidelidad el mensaje de la palabra de Dios a otras personas, compartiendo las verdades esenciales del Evangelio. Amén. ¿Cuántos vamos a predicar las verdades esenciales del Evangelio? Es un compromiso, hermano. Que Dios nos ayude y que nos guarde. Incline su rostro allí y vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra que hemos estudiado, Señor, en grupos y luego ahora, Señor, en esta exposición. Gracias, Padre bueno. Gracias porque tu palabra es la que hace el efecto. Tú has dicho allá en la Escritura que ella no va a volver vacía. Tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Tu palabra es como fuego que quema, que abraza. Tu palabra es una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo, hasta los tuétanos de los huesos, hasta partir el alma y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por tu palabra, Señor, el bendito Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos a predicar bíblicamente. Ayúdanos, Señor, a predicar los elementos esenciales del Evangelio. Ayúdanos a hacer la parte que nos toca, porque sabemos que la gente se convierte es por la obra del Espíritu Santo, que es el que convence de juicio, de justicia, de pecado, y es el que nos regenera cuando hemos creído. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Que esta iglesia, tu iglesia, la iglesia evangélica Dios de Salvación Vista al Sol, sea una iglesia que evangeliza, que predica bíblicamente. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.